¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que pese a todas las intentonas de parte de magistrados, ministros del Poder Judicial, de la Federación, miembros que destacados de la oposición que han intentado a toda costa y siguen intentando frenar el proceso que ya se ha dado de hacer avanzar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, pues el hecho es de que, y todos estos impedimentos, supuestos amparos o amparos emitidos en contra de que el decreto fuera publicado, pues ya ayer mismo, durante prácticamente como, creo fue como a las 6:30, 7 de la noche, previo al grito de independencia encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él mismo, como titular del Ejecutivo, pues emitió ya el decreto que fue publicado por el que se reforman, adiciones y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reformas al Poder Judicial, de manera que el plan se avanza y avanza fuerte, avanza y no hay poder que lo pueda ya detener. Así es de que todos contentos, o la mayoría del pueblo mexicano contento. El decreto dice en sus inicios que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa a la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Ya está en el diario oficial de la Federación, así que si usted gusta, consúltelo por ahí. Es un documento largo. Yo solamente voy a dar algunos pormenores de lo que implica esta nueva reforma a la Constitución, sobre todo el artículo 17, la fracción séptima también del artículo 76 y otras más que sería largo enumerar aquí, pero sí quiero, son muchas, quiero dar el aspecto que contiene la cuestión del artículo 17, por ejemplo, donde dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria en los cuales tanto los tribunales administrativos como también como las juezas y jueces del distrito y tribunales del circuito del Poder Judicial de la Federación, o en su caso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de 6 meses. Es decir, aquí ya se quita el aspecto de que metían en la congeladora los expedientes, como hicieron en el caso de darle protección a Ricardo Salinas Pliego para que no pague sus impuestos. Años tenían los expedientes ahí, y en la última etapa, por órdenes de Norma Piña, uno de sus ministros aliados, pues en su escritorio tenía escondido el expediente. Pues aquí ya dice la nueva ley que a partir del conocimiento de un asunto por parte de la autoridad competente deberán resolverse en un máximo de 6 meses. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se hayan dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al tribunal. Esta es otra nueva innovación en la ley, nueva Tribunal de Disciplina Judicial, y justificar las razones de dicha demora, o en su caso dar vista a órganos internos de control tratándose de tribunales administrativos. Tribunal de Disciplina Judicial sustituye a lo que hasta ahora había sido el Consejo de la Judicatura, donde mandaba el presidente o presidenta, ahora Norma Piña, y mandaba también como presidenta de la Suprema Corte, algo totalmente inequitativo, apartado del equilibrio y de la justicia. Y entonces este artículo también dice que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula,
Tratándose de delincuencia organizada, aquí esta es otra novedad, el órgano de administración judicial podrá disponer de medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme al procedimiento que establezca la ley y los principales o los principios previstos en este artículo serán de observancia también en las audiencias preliminares al juicio. Así están las cosas. Antes los jueces pues estaban desprotegidos y pues eran amenazados, ellos, sus familias, por miembros del crimen organizado. Esto es lo que se presume, y por eso pues vendían los casos, los escondían o simplemente ni los atendían siquiera, dándole la libertad a muchos, digamos, como dirán en los cuentos de antes, malhechores, ¿no? Entonces, pues ahora tiene que haber esto. Lo que no hay aquí en esta iniciativa es cómo se va a tratar el caso de las fiscalías, empezando por la General de la República, que fue un fiasco en el sexenio del presidente López Obrador, y muchas estatales. Ahí están los casos, por ejemplo, de Morelos y Guanajuato, donde teníamos o tenemos a fiscales totalmente coludidos con el crimen, sea el crimen organizado, sea de cuello blanco. Entonces allí hay que tratar también el tema, eso falta de las fiscalías. Entonces, también viene en el artículo 94 que la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo, como les decía, del Tribunal de Disciplina Judicial, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, pues establezcan también las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, hasta hoy son 11, baja a 9 integrantes, ministros y ministras y funcionarios en pleno. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen una mayor votación. Más equilibrado, más justo, más democrático que esto, no sé qué pueda haber. En los términos que la ley disponga, las sesiones del Pleno también deberán ser públicas. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno, la competencia de los plenos regionales, de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores y las servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. Hay más, y mucho más en términos de esta iniciativa. Dicen que la remuneración, otra cuestión delicada, que abusaban los jueces y los ministros de la Suprema Corte, los altos salarios, remuneraciones indignas para un pueblo pobre, pues la remuneración que perciban por sus servicios ministros y ministras de la Suprema Corte, los magistrados y las magistradas de circuito, jueces y juezas de distrito, los magistrados y las magistradas electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor en sus percepciones, mayor a lo establecido para la persona titular de la Presidencia de la República, es decir, titular del Ejecutivo, en el presupuesto correspondiente, y no será disminuida durante su encargo. Aquí, pues ahí está la otra modificación, acabar con los privilegios de los miembros de la Suprema Corte de jueces y magistrados. Y luego viene la cuestión, el artículo 95, poseer el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción 1 del artículo 96 de esta Constitución, pues los requisitos para poder concursar: tener título profesional de licenciado en Derecho, expedido legalmente, habrá investigación, un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente, aquí yo diría, y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Pues eso de 8, aquí debe ser de 10, ¿no? Y más aún sobre este asunto, espero que con esto me dé un like, comente, sobre todo comparta, si tiene amigos con qué compartir, que yo creo que sí, pero sobre todo suscribirse y el poderosísimo like en @sociedades de pensamiento en YouTube, @Monroe_HER en TikTok, y desde luego, como siempre, nos acompañamos
en Facebook. Con esto me despido de los amiguitos de TikTok y continuamos. Los ministros, dice el artículo 96, y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y magistradas de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán elegidos de manera libre, directa y secreta por los ciudadanos el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda, conforme el procedimiento que ya está establecido, que sería largo ahorita comentarles. Por eso los invito a que lean todo el texto de esta ley. Ya dice que los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados, magistradas de las salas superiores y salas regionales del Tribunal Electoral, etcétera, y de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de cada uno de los que ocupan estos puestos. Pues se depurará dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustadas los listados, los comités los remitirán a las autoridades que representan a cada poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado. Bueno, el Senado de la República también recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que se organice el proceso electivo. También el Instituto Nacional Electoral tiene funciones importantes: efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados e entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. Habrá equidad de género garantizada. También se declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así van las cosas en este largo documento. El Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta 3 personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará también hasta 3 personas, una por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, mediante votación calificada de las 2/3 partes de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación también participa en esto y podrá también emitir su opinión con la presentación de sus propias propuestas. Así las cosas. Ojalá que tenga usted tiempo, que se dé pues varios minutos en leer todo este asunto largo, para que no le digan, que no le hagan, que no le cuenten, y que sepa usted bien a bien en qué consiste esta nueva reforma al Poder Judicial de la Federación. Así es de que, pues, los invito a leerlo. El tema, pues, es bastante largo. A veces es hasta repetitivo en algunos asuntos, pero sí es importante, trascendente, que usted, que no conoce el contenido de esta ley ya aprobada por el presidente de la República, aprobada por el Senado, por los diputados, aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados en la República. Entonces, pues esto ya es ley y debe cumplirse. Ya se está empezando a operar toda la cuestión que está relacionada con este decreto. Repito, Diario Oficial de la Federación, búsquelo así, 15 de septiembre del 2024, año histórico también para la República Mexicana, en lo que se ha dado a conocer no como un cambio de gobierno, sino como un cambio de régimen por la vía pacífica, no violenta, y que también nos lleva por el camino de profundizar en lo que algunos llaman la batalla cultural, que en los términos del presidente de la República es profundizar en algo también muy importante: la revolución de las conciencias. Con esto me despido, gracias, porque luego regresaremos con más asuntos sobre las posibles impugnaciones, hasta dónde pueden llegar las impugnaciones que se pretenden desde la oposición. Esto lo veremos poco más tarde.
Mientras tanto, sígala pasando bien y disfrute de este lunes de fiestas patrias.